Es un privilegio para mi vida estar en esta celebración de los 26 años. Creo que quienes pertenecemos a Mundo de Fe nos consideramos una familia hermosa. Cada vez conocemos a unos nuevos y Dios nos entrelaza con su amor. Para mí es un enorme gozo haber encontrado una cobertura tan hermosa como la que Dios nos ha dado. Tenemos una amistad muy profunda. Ellos son mi autoridad a nivel internacional. Eh, los puedo definir con una palabra: integridad. Y a través de sus vidas he recibido tanto. Así es que hasta que cumplamos los 100 años. Valoren sus pastores. Pastor Enrique y pastora Norma, haberlos conocido a ustedes. Yo llevo 26 años con Mundo de Fe. 26 años atrás conocí a Enrique. Después te conocí a ti. Quiero que sepa cómo lo conocí. Lo conocí en la primera vez que vine para ministrar en Dimensiones Proféticas en el DF, en el hotel. Él subía, él bajaba con cajas, con todo, que aquí, que allá, que esto. Y me lo presentaron. Y yo dije, wow, qué bendición. Era un siervo. Y creo que a lo largo de todos los años sigue siendo un siervo. Y esta es la recompensa. Primeramente, su linda esposa. Norma, la pastora Norma es realmente un regalo de Dios para la vida de él y él para la vida de ella. Y el regalo de Emanuel no se diga. Así es que yo estoy agradecida con Dios por estar en esta celebración, por poder compartir en medio de dolor de mi corazón, de muchas cosas, pero aquí estamos para hacer la obra de Dios. Y ayer fue un tiempo hermoso. Y aparte de eso, felicitarles porque están en terreno propio, ya no deben nada. Él cumplió. Por 3 años proclamaron que Él cumplirá y Él cumplió de manera hermosa. Pero aparte de eso, que tienen un maravilloso restaurante. Yo disfruto mucho los buenos restaurantes, pero no solamente el lugar es precioso. Pastor Dana y Pastor Ral me hablaron y tienes que ver y han construido y se le salió un día y dijo, y el café es delicioso. Yo le dije, cuidado, el mejor café es el colombiano. Y entonces ella dice, no, pero casi. Pero no se preocupen, yo amo México. México es mi segunda nación. Y yo siempre digo que tenemos nosotros los colombianos el mejor café del mundo y ustedes la mejor comida del mundo. No se compara. Y qué bendición, de verdad. Les he amado, pero ahora les amo mucho más. Y ayer disfrutamos de un gourmet espectacular. El postre fue el sello y yo quedé con ganas. Y Javier, siguiendo la señal de generosidad, me compartió hoy lo que tenía guardado. Gloria a Dios. Otro postrecito. Bendito sea Dios. Gracias. Pueden tomar asiento. Aquí yo creo que puedo tomar más tiempo, ¿no? Hacemos vigilia, San. Ok. Gracias, Enrique. En la primera reunión me encantaría que usted escuchara la prédica. En la primera reunión yo compartí una palabra que se tituló ¿Cómo conquistar las promesas de Dios? Ahora, ¿por qué voy a hablar de promesas? Porque orando a Dios, ¿qué quería que compartiera en esta celebración del domingo? A mí me gusta que sea Dios quien me hable. Y Dios me confirmó las 2 palabras que voy a compartir, esta segunda palabra. La primera se llamó ¿Cómo conquistar las promesas de Dios?
porque aunque la iglesia ha conquistado la promesa de tener sede propia, de extenderse más y más, de todo lo que han hecho, que es extraordinario, cada uno de nosotros tiene que saber que todo esto tiene que ver para mi vida, para la vida de mis generaciones, de mi familia. O sea, todo lo que estamos viviendo aquí, usted lo puede disfrutar. Dios quiere cumplir contigo lo que Él te ha hablado respecto a tus generaciones, respecto a tus finanzas, respecto a tu ministerio, respecto a tantas cosas que Dios nos ha hablado. Mi segunda charla, que es prácticamente como una continuación, se llama no cómo conquistar las promesas de Dios, sino cómo heredar las promesas de Dios. Y quiero que me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 10 al versículo 15. Y dice la palabra, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cómo conquistar la promesa de Dios? Y tomé un personaje de conquista llamado Caleb. ¿Cómo heredar las promesas de Dios? Quiero tomar otro personaje que nos va a enseñar cómo alcanzar lo que Dios te ha hablado, lo que Dios me ha hablado. Y es la vida de Abraham. La Biblia contiene innumerables promesas de Dios para nosotros. Si usted no ha descubierto eso, va a tener que entrar. Esto es parte de mi relación con Dios, de cómo yo me relaciono y cómo realmente llego a ir conociendo a Dios. En la medida que yo le conozco, yo puedo oír su voz y puedo expresar esta frase que muchos que comienzan o que llevan años y no han tenido la experiencia de un conocimiento cercano de Dios, te dicen, ¿y cómo es que Dios te habla? Hoy es muy común dentro de la iglesia de Jesucristo, que está llena de profetas y llena de apóstoles. Yo considero mi cobertura como verdadero llamado apostólico. Y nunca están diciendo que son apóstoles. No son intocables, son tan cercanos. ¿Me entiende? Pero hoy todo el mundo se autonombra apóstol y profeta. Tanto que ya casi no hay evangelistas, ni pastores, porque todos son apóstoles y profetas. Y hoy todo es que Dios me hable a través del profeta. Yo no crecí así. Yo crecí oyendo a Dios a través de su palabra meditada o predicada. Y es allí donde Dios comienza a hablar y tú comienzas a pintar, a subrayar, a ponerle la fecha en que te habló y la hora y la causa por la que tú recibiste. Escucha, lo que llamamos un rema de Dios. Un rema de Dios es algo que salta de aquí
en un tiempo difícil o bueno y sientes que Dios te está hablando y que es tuya esta palabra. Y te sientes la persona más importante de la vida, que Dios te hable a ti. ¿Está conmigo? La pintas. Le pones fecha hasta ahora y esperas su cumplimiento. Pero sabes que Dios te lo dijo y lo va a cumplir, ¿cierto? Y esas promesas son hermosas porque llegan a aliviarte la tensión, la preocupación, el estrés de haberme comprometido a 3 meses, a 3 años. Y cada mes, ay, ¿qué voy a hacer? Y Dios confirmó que era 3 años. Y a los 3 años pagaron todo. Porque Dios es fiel. Él trae sus promesas. Y esas promesas nos traen esperanza. Y levantan nuestra fe. Y David lo expresó de una manera muy hermosa en el Salmo 119, versículos 49 y 50, cuando él escribe: acuérdate de tu palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Hay otra expresión de ese Salmo 119 escrito por David que dice: estoy como odre al humo, mas tu palabra me ha traído vida. Eso quiere decir, estoy en la prueba. Nadie me entiende. Hay momentos duros donde tú estás llorando, donde te sientes desanimado, pero recuerdas aquello que subrayaste y lo lees. Y entonces, como odre al humo, ¿usted sabe qué es el odre al humo? Es sellándolo sobre un fogón donde sale humo, y el humo te hace llorar. Pero tu palabra me ha vivificado. ¿Cuántos han experimentado esto? Esas promesas nos dan apoyo en medio de las dificultades de la prueba. Nos dan dirección también. Jacob, al final de sus días, reunió a sus hijos y los bendijo. Y es interesante que dice la Biblia que cuando él fue a bendecir sus hijos ya para morir, él estaba apoyado en el extremo de su bordón. Dice Hebreos 11:21, que narra la fe de los grandes, dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, los hijos de José, y escuche, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Murió apoyado. Y uno de los comentaristas expresó esto de esta manera: en aquel tiempo no había papel, no había lápiz, mucho menos celulares donde tú puedes anotar. En medio del desierto, en medio de las caminatas, lo que tenían era el bordón donde se apoyaban para caminar y el cuchillo. Entonces, cuando Dios les hablaba, escribían con el cuchillo lo que Dios les había hablado. Y es una figura hermosa, como termina sus días apoyado en las promesas de Dios. Y yo creo que cada día de nuestras vidas no hay nada mejor que estar apoyados en las promesas de Dios. No busque quien le profetice, busque que Dios le hable, porque es su voz a tu corazón, ¿cierto? Entonces necesitamos entender profundamente que Dios es un dador de promesas, pero también un cumplidor de promesas. Y siempre en el primer mensaje mencionamos eso, como por ejemplo
Josué, y también lo vimos como Pastor Enrique mencionó esa palabra, pero como Josué al final de sus días, en el capítulo 23, en el versículo 19, habla precisamente de esa fidelidad de Dios, de que Él cumplió hasta el final, de que cada una de las promesas que Él dio, y dice Josué, no faltó ninguna, y está para morir. Y Él dice, acuérdense que Dios no faltó a ninguna. Yo he visto esto en mi vida, en la vida de mi familia, en el ministerio que el Señor entregó a mi vida. Yo he visto a Dios cumplir sus promesas. Y qué hermoso es. La escritura que leímos, hay una recomendación del escritor de los Hebreos que debemos imitar, dice, y debemos seguir el ejemplo de quienes alcanzaron las promesas. Dice que debemos seguir su ejemplo, y por eso he tomado aquí el ejemplo precisamente de Abraham. Y aprendamos, dice el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué hicieron estas personas? ¿Qué hizo Abraham? Que es el ejemplo que vamos a tomar. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Cuando tú vas a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, es hermoso cuando expresa el escritor, dice, pero Dios había dicho a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu casa, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Le dice, deja todo y yo quiero que camines. Ni siquiera le dio el Waze, ni siquiera le dio, no existía. Esto es lo que te va a guiar. No, le dijo, vete, deja todo, camina y yo te voy a ir mostrando. Eso es fe, a la tierra que yo te mostraré. Y ahí le da la promesa, escuche, haré de ti una gran nación, te voy a hacer padre de una nación. Y yo te voy a dar una descendencia tan grande. Y te voy a bendecir. Y te bendeciré para que seas bendición. Y los que te bendigan serán benditos, y los que te maldigan, los maldeciré. Y te voy a prosperar. Y te voy, bueno, ¿qué no le dijo? Ahora, esa es la promesa que Dios le da a un hombre de 75 años, casado con una mujer estéril, que habían anhelado hijos y no podían tener hijos, y le habla que lo va a hacer padre de una nación y que le dará descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. ¡Wow! Tremendo. A un hombre de 75 años. Hablamos de un Caleb de 85 cuando conquista la promesa de Dios. Así es que cuando yo lo oigo, yo oigo que Pastora Dana sentada en una sillita que curro. Ay, que mire, y acomodó viejitos. Qué viejitos, si están enteros, se la pasan jugando golf, si maneja lancha, de todo, trota. Sí, gloria a Dios, es un ejemplo, bendito sea el Señor. ¿Cuántos aplauden al Señor? No, pero aplauda bien. No sé si tiene artritis. Ahora, ante esta promesa, mi pregunta es, ¿qué tuvo que hacer Abraham para poder heredar?
Aquí no te estoy hablando de conquistar, porque no, te estoy hablando de heredar. Con Caleb te hablé de conquistar, pero con Abraham te estoy hablando de heredar la promesa de Dios. Y te voy a dar 3 cosas que Abraham hizo. Son los 3 puntos del mensaje. Por favor, ponme mucho cuidado. Número 1, para poder heredar la promesa de Dios, Abraham obedeció a Dios. Diga, Abraham obedeció a Dios. Él le obedeció. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, después de darle la promesa, sal de aquí, vete a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación, te bendeciré, serás bendición donde vayas. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y el verso 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Repita conmigo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Usted sabe lo que implicaba eso? Era dejar la comodidad para caminar por desiertos. Era dejar la prosperidad que tenía en Ur de los caldeos, los esclavos, todo. Era peregrino, pisando la tierra que iban a conquistar sus generaciones que vendrían. Entonces, me encanta, dice, le obedeció como Jehová le dijo. Cuando usted va a Génesis, capítulos 6 y 7, hablando del Señor revelándose a Noé, el diluvio vendría. Ese capítulo 6 que describe la maldad de los hombres sobre la tierra, que todo pensamiento del corazón del hombre era de continua maldad. Se arrepintió Jehová de haber creado al hombre. Y entonces le dice, construye un arca. Usted ya conoce todo eso. Y le tomó 100 años construir el arca. Y luego, cuando ya está el arca, para que se suba. Pero mire lo que pasó. ¿Qué hizo Noé con toda la recomendación que Dios le dio? Y cuando va al capítulo 6, versículo 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y en el capítulo 7 del mismo pasaje de Génesis, versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Cuando tomamos algunos de los héroes de la fe, ahí está Abraham, ahí está Noé, ahí está Moisés. ¿Por qué fueron tan grandes? Cuando vamos al libro de Éxodo, nosotros miramos lo que fue realmente la vida de Moisés, y la vida de Moisés fue una vida de obediencia a Dios. Es hermoso porque dice, repite la misma expresión. En Éxodo capítulo 40, verso 16 dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. El verso 19, levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová le había mandado a Moisés. Versículo 21, luego metió el arca en el tabernáculo, puso el velo extendido, ocultó el arca del testimonio, como Jehová le había mandado. Y le puedo seguir leyendo los versículos 25, 27, 29, y usted va a encontrar esta expresión repetirse. ¿Y qué nos quiere decir Dios? Queremos ser prósperos. La prosperidad no viene por una declaración de un profeta sobre tu vida. Hoy hay una modalidad de que se predica un mensaje y entonces, yo no sé de dónde sacaron eso, que si tú quieres eso para ti, lo sellas con plata. No gastes su dinero en eso.
Se llama manipulación monetaria. Si usted es maduro, madura, no va a dejarse llevar por todo esto. Nunca he visto a mis autoridades hablar de esto. Nunca. Queremos para la construcción, no es obligatorio, es voluntario. Pero si queremos ver la prosperidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, realmente tenemos que ser obedientes a todo, no a algunas cosas, a todo lo que Dios me mandó. Y terminando este punto, ¿cómo heredó? Por la obediencia. Permítame recordarle la escritura de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 3, cuando Moisés está diciéndole al pueblo acerca de las bendiciones y las maldiciones. Y es interesante que dice el versículo 1 al 3, mire qué lindo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, primeramente hay que oír, pero no oír de cualquier manera. Cuando yo estudiaba en el seminario bíblico, mis profesores de homilética me hicieron una recomendación. Cuando te pares frente a un púlpito, localiza tus ángeles. Y yo dije, yo no sabía que habían ángeles, no solamente para guerrear, proteger, pero que también cuando uno estuviera predicando habían ángeles. Y él explicó, pero los ángeles son las personas que cuando tú te paras, sabes que se están comiendo todo lo que Dios está trayendo a través de ese mensaje. Yo aquí estoy sintonizando mis ángeles, Gloria. Aquí tengo dos que están atentas aquí. Ellos, imagínate, qué privilegio. Y atentamente, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, o sea, la primera característica, estar atento, para propósito. ¿Para qué estoy oyendo? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Imagínate. Y escuche esto, versículo 2. Y vendrán sobre ti. ¿A causa de qué? De oír atentamente, de hacer, de obedecer. Vendrán todas estas bendiciones. Y dice aquí que todas estas bendiciones, qué hermoso, y te alcanzarán. Javi, ¿puedes correr aquí rápido? A ver, si eres tan deportista como el pastor Ralph. Escuche esto, este hombre es grandísimo. La mejor ilustración para lo que voy a hacer. Todos andan persiguiendo las bendiciones, pero aquí no dice que yo las tengo que perseguir. Dice que las bendiciones me alcanzarán a mí. Así es que las bendiciones donde yo voy me siguen. Por donde yo vaya me siguen. Si paro aquí, la bendición está conmigo. Si volteo aquí, ellas van conmigo. Si yo le acelero, ellas no me dejan. No las tengo que andar persiguiendo. Oh, gloria a Dios. Aquí por donde yo voy soy bendecida. Porque la bendición no se queda parada. La bendición te sigue y 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 te sigue. Y si yo corro, esa bendición va a correr detrás de mí. Y si yo ando así. ¿Cuántos lo creen? Gracias, Javi. Y te alcanzarán. Escuche, dice, y te alcanzarán.
descansarán. Y empieza a describir un poquito. Si oyeres hoy la voz de Jehová, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre. Y se desgajan todas las bendiciones. Prestarás a mucho y no andarás prestando. Gloria a Dios. Mejor dicho, y no tienes que andarlas persiguiendo. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cómo se llama? Dígalo duro, ¿cómo se llama? Obediencia. ¿Cómo heredó Abraham las promesas de Dios? Por la obediencia a Dios. Pruébalo, pruébalo. Es hermoso que Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, se cierra con una promesa incomparable acerca del diezmo. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu negocio, bendición, escuche, hasta que sobre y abunde. ¡Ja! Gloria al Señor. Entonces, número 1, la primera clave de Abraham, cómo heredó las promesas de Dios, porque él obedeció a Dios. Número 2, Abraham no solamente le obedeció a Dios, Abraham le creyó a Dios. Diga, le creyó. Porque las promesas hay que creerlas. Si no las creemos, no va a pasar nada. Romanos capítulo 4, versículos 17 al versículo 22 describe la fe de Abraham. Permítame leérselo. El versículo 17 dice, como está escrito, después de hablar, voy a leer desde el 16, por la fe, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, que somos nosotros, el cual es Padre de todos nosotros, del pueblo de Israel, de nosotros los gentiles convertidos a Cristo. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Tomó 25 años el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Verso 18 dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. 100 años. Dios mío. O la esterilidad de la matriz de Sara. Imposible. Y no existían los tratamientos in vitro. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, está hablando. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esto es glorioso. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Qué hermoso. Y aquí describe exactamente cómo fue la fe de Abraham, cómo le creyó. Me encanta. Cuando la fe realmente llega a desarrollarse en nuestros corazones. La fe no crece porque usted le pide a Dios fe. La fe crece porque usted usa la semilla de fe que está en su corazón, con la que todos comenzamos. No ande pidiendo, ore por mi hijo, ore por mi nieto, no me pase papeles para orar, a no ser que sea un cáncer terminal o cosas.
A mí cuando me pasan un papelito, ay hermanita, ore por mi hijo. No, eso le toca a usted, doble rodillas usted por su hijo. Ay, pero es que a usted Dios sí le escucha, a usted también. Yo soy hija, tú eres hija, ay, pero usted es predicadora, pero Dios no me oye por predicadora, me oye porque soy hija. ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son hijos? Levante su mano. ¿Dónde están los hijos de Dios? Y el que no la levanta, le hago la invitación para recibir a Cristo. Abraham creyó a Dios. Y es hermoso, le tomó 25 años el cumplimiento. ¿Y qué pasó con Abraham durante esos 25 años? La fe de Abraham se mantuvo a pesar de los altibajos. No crea que cuando Abraham comenzó tenía la fe en el monte Everest. A veces la tenía en el monte Everest y a veces la tenía en el desierto de Madián, como usted y yo. Este hombre y esta mujer dijeron 3 años y luego no podía dormir, la pesé 3 años, me estaba ofreciendo 5, ¿por qué no dije que 5? Y él no sabía que Dios habló por él, porque Dios, 3 en uno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, le estaba diciendo, lo verás con tus ojos y lo palparás. Y en 3 años, no fue idea tuya, fue idea mía, porque te voy a mostrar que lo imposible es posible. Por eso hoy decimos, Dios qué, dígalo, grítelo, Dios cumplió. ¿Cómo fue? ¿Dios qué? Todos, diga, 1, 2, 3. Y cuando cantan rancheras, se tienen que tapar los oídos porque es durísimo. Le doy la oportunidad otra vez. Si son hijos de Dios, si de verdad creen lo que Dios les ha dado, 1, 2 y 3. Amén. Y ahora dale un aplauso al Señor. Activó su fe muchas veces. Volvió a hacerla crecer hasta llegar realmente al nivel para recibir la promesa. Es hermoso los versículos 18 y 19 que dice que creyó en esperanza contra esperanza. Esa frase me encanta. Esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza humana, al verlo desgastado, casi ya de 100 años, a Sara estéril, la esperanza humana decía, no se puede. Pero la esperanza divina le decía, yo llamo las cosas que no son como si fueran. Yo puedo dar vida a lo que está muerto. Nunca olvido, el Señor me ha regalado una unción muy especial. Nunca la pedí, no sabía que existía. Pero de las primeras manifestaciones de la unción de su Espíritu en mi vida, que fue parte de lo que Dios usó, porque en el tiempo que Dios levanta este ministerio, los pastores no creían que la mujer podía ser pastora o podía predicar. El púlpito no estaba diseñado para una mujer. La mujer podía enseñar, mujeres y niños, enseñar. No digas predicar porque hubiera sido en ese tiempo una blasfemia. Pero las primeras cosas que Dios me regaló sin pedirle fue la unción de fertilidad. Y fue una sorpresa para mí, yo no sabía que existía. Pero tengo cantidad de niños nacidos en tantas naciones, en Colombia, de mujeres que no podían y Dios les ha dado hijos. Y nunca me olvido, él llama las cosas que no son como si fuera. Y nunca, entre todos los testimonios, yo no sé si usted ha visto Redoma. Allí está la pastora Vanessa Gracia. Ella no podía tener hijos. Y Dios le dio hasta gemelitas a través de un tiempo donde oramos. Emanuel es un regalo de Dios para ellos. Yo no oré por eso, pero es un milagro. Pero entre todos los testimonios en esto de esperanza contra esperanza, recuerdo una mujer, una gran profesional, enfermera de una de los hospitales militares que tiene la ciudad de Bogotá, muy importante. Ella es instrumentadora en ese hospital. Llevaba 12 años de casada
y no había podido tener hijos. Definitivamente no podía tener hijos. Definitivamente, científicamente no podía tener hijos. Había un problema y no. Y su cuñada asistía a nuestra iglesia. Y un día su cuñada dijo, ¿será que yo puedo traer a mi cuñada para que oren por ella? Lleva 12 años. Todavía tiene tristeza de que no puede tener familia. Yo le dije, tráela. Y en la tarde que la trajo a la reunión, también había 2 mujeres que no habían podido tener familia. Pasaron las 3, oramos por ella y al mes las 2 quedaron embarazadas, pero ella no. Y ella no. Y entonces ella siguió yendo los días de nuestra reunión, siguió yendo a la reunión. Y cuando yo la veía, el Señor me dice, llámala y vuelve a orar por ella. Y yo ya estaba cansada de orar por ella, porque nada. Y ya me daba tristeza. Un domingo estaba predicando en mi iglesia madre. Y mientras yo predicaba, la veo que estaba allí, pero estaba con su esposo. Y el Señor me dice, al finalizar, llámalos y ora por ellos. Y yo dije, ay Señor, ya no me van a creer. Llámalos. Y los llamé y oré por ellos. Y usted no va a creer que al mes ella llama, estaba embarazada. Ay, no, yo casi rompo el techo de mi casa, porque tú estás creyendo, sufriendo y esperando el milagro. Y lo más lindo fue en los días siguientes, porque ella me escribe y me dice, esta tarde voy a dar testimonio, porque son trillizos. Ay, Señor, qué bendición. Con eso te demoraste tanto. Trillizos. He tenido gemelos, mellizos, pero trillizos. Estos son récord Guinness en el ministerio. Ella estaba dichosa. No volvió. Y entonces su cuñada vino y me dijo, está muy triste porque uno de los 3 niños, tú sabes, el organismo lo asume, no, lo perdió. Y está destrozada. Y ella quiere hablar contigo para que le expliques, porque le digo, ¿yo qué voy a saber? Es que está muy triste. Ella viene esta tarde para que tú ores por ella y le expliques. Y yo le dije, bueno, yo puedo orar, pero yo no puedo explicar. ¿Yo qué explicación le voy a dar? Entonces yo le digo, pero bueno, le quedan 2. Sí, pero ella quiere 3. Y ella quiere saber por qué y está muy triste. Y yo le dije, bueno, pues tráela, lloro por ella. Colgué el teléfono y yo misma dije, tampoco, pues también. Ya perdió 1, pero tiene 2 y los 2 van a nacer. ¿Yo qué le voy a decir? Y el Señor me dijo qué tenía que decirle. Cuando el Señor me dijo el por qué, yo no veía la hora de que llegara la mujer a la casa. Y ya cuando terminamos la reunión me senté con ella y empezó a llorar, se echó a mis brazos, me dijo, ¿por qué perdí mi bebé? Si eran 3. Y yo le dije, tengo que decirte lo que Dios me dijo. Él dijo que Él te dio 3, pero Él se llevó la primicia. Y tú verás la gloria de Dios con tus hijos que vivirán. Wow. Eso la sanó. Eso la levantó. Eso la liberó. Es increíble. Hoy son jóvenes ya. Una niña y un niño. Dile que me llevé la primicia. Sigue vivo conmigo, pero me llevé la primicia. Oh, Dios es grande. Eso es creer en esperanza contra esperanza. Y dice algo más de este punto, que su fe no se debilitó. No se debilitó.
porque no podemos permitir que la fe se debilite. Nuestra fe tiene que crecer, más en este tiempo de oscuridad y de tantas cosas. ¿Y cómo fue que Abraham permitió que la fe no se debilitara? Qué hermoso es cuando aquí nos habla precisamente que no se debilitó su fe. ¿Y cómo fue que nos dando gracias a Dios? El verso 19 declara que no le dio lugar a la duda, no, sino que la hizo crecer dándole gracias. La duda es la forma como el enemigo ataca nuestra fe, no dando lugar a la incredulidad, sino creyéndole. Pasan los días, pero Dios tiene un tiempo. No es cuando yo quiera, es cuando Él quiere. Y cuando Él quiere, las cosas serán grandes y poderosas. Y necesitamos seguir afirmando nuestra fe. Entonces, número 1, ¿cómo heredó la promesa? Por la obediencia. Número 2, porque le creyó a Dios. ¿Cuántos creen a Dios? ¿Cuántos creen que lo imposible será posible? Y número 3, nuestro último punto. Dice que Abraham esperó con paciencia. La espera es con fe. La espera es con paciencia. El versículo 13 al 15. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, él juró por él mismo. Dios le dijo: por mí yo te juro, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, ¿con qué? Paciencia. Léalo conmigo. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué significa paciencia? Dios me dio una definición de paciencia que es hermosa. Paciencia, esta definición se compone de 2 palabras: paz y ciencia. Paciencia es la ciencia de la paz. Qué hermoso. Cuando se va a Santiago, capítulo 1, se lo aclara muy bien. El versículo 3 al versículo 5 de Santiago desmenuza que la paciencia es la ciencia de la paz. Sabiendo, dice el verso 3, que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, diga paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche le será dada. Paciencia es la ciencia de la paz. Cuando mi nieto Juan José, el tercero de mis nietos, tenía como alrededor de 8 años, Juan José es muy inteligente. Tiene una inteligencia asombrosa, como la de la abuela. Él es acelerado, quiere todo rápido. Estaba en mi casa, él estaba haciendo algo, yo estaba haciendo otra cosa, y él llega y me dice: tita, necesito que me ayudes, ayúdame con esto, ayúdame. Y yo le dije: está bien, mi amor, ahorita te voy a ayudar, déjame terminar esto y yo te ayudo. No, yo quiero ya. Muchos de los hijos de Dios: Señor, tal cosa, pero ya. Y yo le dije: tranquilo, ahora ya te voy a ayudar, no me demoro, pero necesito terminar aquí. Y voy y te ayudo. No, tía, yo quiero que sea ya, porque ya. Entonces yo le dije: ten paciencia. Y me dice: ¿y qué es paciencia? Y yo le digo: paciencia es la ciencia de la paz. Y volteé y me dice: no, paciencia es espere y espere y espere hasta que te desesperas.
somos acelerados, pero hay un tiempo. A veces se nos hace eterno, pero Dios llega en el momento perfecto, en el tiempo perfecto. Y si Él dice que Abraham tuvo paciencia 25 años mirando su cuerpo, lo que quiere decir es que mientras Dios responda, Él te garantiza su paz para poder esperar. Por eso me encanta Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, cuando el apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos, impacientes. Y entonces te da la manera de no estar impaciente, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. O sea, lleva tu petición a Dios. No busques al pastor para quitarle tiempo, a no ser que sea algo supremamente grave. Tú llévasela, sino que sean presentadas tus peticiones delante de Dios. Y luego dice: con oración, con súplica y con acción de gracias. Y yo puedo presentar y decirle, y de una vez decirle: gracias, porque yo sé que harás. En tu tiempo lo harás. Y dice: y con acción de gracias. Y el verso que sigue es hermoso. Es una promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es el campo más terrible de batalla del enemigo? La mente. Se despierta usted a las 2 de la mañana, ya no duerme, porque lo primero que viene es el último pensamiento de preocupación. Pero Dios garantiza que cuando derramamos nuestra necesidad, el problema, la situación, Él está oyendo. Y cuando le damos gracias por lo que Él va a hacer, no entiendo, pero te doy gracias. Él enviará esa paz que te permitirá roncar toda la noche. Ahí la que no ronca, la que no duerme, tal vez la esposa o el esposo, pero tú roncarás toda la noche. Y guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y quiero terminar diciendo: la fe y la paciencia tienen grande, pero muy grande galardón. Hebreos capítulo 10, linda escritura, vuélvala a leer en su casa. Versículos 35 al versículo 38. Y dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, tranquilos, que no mengue su fe, su confianza. Dios va a obrar, Dios va a hacer. Porque os es necesaria la paciencia. Vuelve a nombrar la paciencia. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, diga, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. En medio de toda esta lucha de los 3 años, este hombre y esta mujer y todo su equipo no retrocedieron. Hubo noches difíciles, días difíciles. ¿Sabe qué? Seguramente diciendo: Señor, pero quisiera tener la siguiente cuota por lo menos 2 meses antes. No estuvo 2 meses antes, pero ¿sabe qué? Llegó en el momento preciso.
Por eso hoy tenemos un auditorio hermoso y un restaurante espectacular. Y todavía hay mucho por hacer. Y una tierra llena de fuentes de agua. No se preocupe, eso es profético. Vienen días de las aguas del Espíritu sobre sus vidas. Días donde Dios moverá de una manera increíble. Y el agua vendrá del trono de Dios. Y como dijo el Señor, el que bebiere del agua que yo les daré, jamás volverán a tener sed, jamás. Qué hermoso. ¿Cómo heredar la promesa de Dios? Diga número 1, obediencia. Diga número 2, creyendo. Número 3, paciencia. Vuelve y repítele a la persona que está al lado. No te olvides. Número 1, dígale, obediencia. Número 2, fe. Y número 3, paciencia. Y el Señor nos permitirá ver cosas grandes y maravillosas. Y vienen días nuevos, vienen días de extensión, vienen días de multiplicación, vienen días donde el Señor se manifestará de formas como nunca lo hemos realmente soñado. Que Dios nos ayude. Esta palabra no solamente tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesita creerle a Dios en medio de situaciones oscuras, en medio de situaciones de los hijos, de hijos que están fuera de los caminos del Señor, matrimonios de los hijos que están destruidos, situaciones económicas, situaciones de falta de trabajo, situaciones de deudas, de lo que sea. Hoy el Señor trae una palabra que levantará tu corazón y que podamos decir, te quiero obedecer, te quiero creer y te quiero esperar. Harás lo que tengas que hacer y yo sé que todo lo que tú hagas, en el tiempo que lo hagas, será perfecto. Póngase en pie y aplauda al Señor. Gloria a Dios. Qué lindo tiempo, qué lindo tiempo. Apláudale. Gracias, Señor. 2 mensajes que no lo puede dejar de escuchar. Cómo conquistar las promesas de Dios y cómo heredar las promesas de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a caminar en eso? Levante sus brazos. Padre, te damos tantas gracias. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de mis hermanos y hermanas. Aquí estamos. Muchos a punto, como es el refrán común, de tirar la toalla. Muchos a punto de retroceder porque no ven nada. Lo único que ven es tinieblas. Pero tú nos has hablado claramente. Si retrocedemos, no agradaremos tu alma. Señor, queremos hoy levantarnos para creerte a ti y caminar en obediencia a tu palabra. Queremos ser una generación de creyentes maduros que caminen en el direccionamiento de tu perfecta voluntad. Queremos, Señor, esperar en ti el tiempo tuyo, porque tú sabes lo que haces. Y de algo estamos seguros y seguras, nunca nos has fallado y nunca nos fallarás. Por eso, esta tarde, a ti te damos toda nuestra alabanza, nuestra gratitud y, Señor, nuestra exaltación. Y queremos darte un aplauso diciendo con nuestros labios también, tú eres grande y maravilloso. Amén. Gracias por ver este mensaje. Espero que haya sido de bendición y te acerque más a buscar de Dios. Suscríbete a nuestras redes sociales para mantenernos cerca, volver a escuchar el mensaje o compartirlo con tus amigos. Que Dios te bendiga.